Si tienen sus Biblias, los invito a abrirlas en el Evangelio de Marcos. Hemos estado estudiando este Evangelio del año pasado y hoy vamos a estar estudiando la sección que se encuentra en Marcos capítulo 10, versículo 32 al 45. Marcos 10, 32 al 45. Lo que vamos a hacer es leer el pasaje y luego vamos a orar para pedirle al Señor que nos bendiga con la predicación de su palabra. Así que dice así, Marcos 10, versículo 32. Iban de camino subiendo a Jerusalén y Jesús se les adelantó. Los discípulos estaban asombrados y los otros que venían detrás tenían miedo. De nuevo tomó aparte a los 12 y comenzó a decirles lo que le iba a suceder. Ahora vamos rumbo a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán, pero a los 3 días resucitará. Se le acercaron Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Maestro, le dijeron, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Concédenos que en tu glorioso reino uno de nosotros se sienta a tu derecha y el otro a tu izquierda. No saben lo que están pidiendo, les replicó Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo bebo o pasar por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado? Sí, podemos. Ustedes beberán de la copa que yo bebo, les respondió Jesús, y pasarán por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí concederlo. Eso ya está decidido. Los otros 10, al oír la conversación, se indignaron contra Jacobo y Juan. Así que Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que lo sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esta es la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias porque nos permites estar reunidos en esta mañana, Señor. Y es un privilegio poder leer tu palabra, poder estudiarla. Y yo te pido que nos ayudes a verla de esa manera. Cuando sentimos que hemos recibido un privilegio, Señor, lo tenemos en alta estima, lo cuidamos, lo valoramos, lo apreciamos. Señor, y a veces la monotonía de venir a la iglesia cada sábado, cada domingo, de que la celebración tenga un orden bastante parecido, Señor, podría robarnos el asombro, Señor, de lo que está ocurriendo aquí. Pero yo te quiero pedir con todo mi corazón, Padre, que por favor cautives nuestra mente, cautives nuestro corazón, abras nuestros ojos y nos permitas ver las maravillas que hay en tu ley. Señor, Jesús le enseñó a sus discípulos una lección. Y si Él es el maestro de maestros, Señor, yo te pido que nos dé la humildad, Señor, para reconocer que todos nosotros hoy aquí necesitamos entender, recibir y aceptar esta lección que Jesús quiere hacernos. Te pido que tú seas glorificado. Te pido que me llenes de tu espíritu para poder anunciar tu palabra con autoridad, con amor, con pasión. Te damos gracias, Señor, y es en el nombre de Jesús que todos juntos oramos esto. Amén. El sermón de hoy se llama La lección principal de Jesús rumbo a Jerusalén. Y le puse este nombre porque hemos llegado a un punto en el Evangelio de Marcos donde está acabando una sección para empezar, por así decirlo, la última sección del Evangelio. Desde Marcos capítulo 8
y específicamente versículo 29, donde Pedro hace la confesión de que Jesús es el Cristo. Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos responden, algunos dicen que eres Elías, otros dicen que sos Juan el Bautista o un profeta. Y luego Jesús les responde, les pregunta, ¿pero ustedes quiénes dicen que soy yo? Y Pedro responde, tú eres el Cristo. Desde ese momento hasta el final del capítulo 10, es lo que se considera como la sección central del Evangelio de Marcos. Y es la sección central porque hay como un punto de quiebre, y el punto de quiebre es de que Jesús empieza a caminar rumbo a Jerusalén para enfrentar su última semana de vida aquí en la tierra. Entonces, esta sección nos narra el peregrinaje de Jesús hasta su hora final, hasta el momento de su crucifixión, donde Él iba a entregar su vida en sacrificio por nosotros. Entonces, la razón por la que le puse la lección principal de Jesús rumbo a Jerusalén es porque Jesús viene concluyendo esta sección, y en esta sección encontramos una vez más lo que Jesús quería que sus discípulos tuvieran demasiado claro y lo comprendieran. Y esto es que para ser un discípulo de Cristo debemos abrazar y estar bien con tener un estilo de vida de servicio, entrega y sacrificio. Entonces, si el sermón se llama la lección principal de Jesús rumbo a Jerusalén, la respuesta de cuál es esa lección es que ser un discípulo de Jesús consiste en una vida de servicio, entrega y sacrificio. Nuestro pasaje de hoy comenzó con una predicción de Cristo sobre su muerte. Y no sé si se acuerdan, pero ya hemos encontrado otras dos predicciones anteriores a esta. Entonces, esta predicción es la tercera. Y es importante que estemos ubicados en el tiempo. Lo que acabamos de leer ocurre antitos, no podríamos decir en qué día, pero yo me atrevo a decir que muy cerca a la última semana de Jesús. ¿Por qué? Porque termina el capítulo 10 y arranca el capítulo 11 con la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, que todos sabemos que ocurre en el domingo de Ramos, y el viernes siguiente iba a ser crucificado. Entonces estamos en un lapso de tiempo donde literalmente los días de Jesús estaban contados para su crucifixión. Entonces eso hace que al estar ubicados en el tiempo, como que entendamos que las palabras de Jesús eran muy importantes. Entonces Jesús predice su muerte, no es la primera vez, ya lo había dicho una y dos veces, pero lo que es interesante es que cada una de las predicciones que Jesús hizo sobre su muerte generó en los discípulos una reacción, y una reacción negativa. Y ante esta reacción negativa, Cristo se vio la necesidad de aprovechar eso para enseñarles una vez más sobre lo que implicaba ser su discípulo. Entonces tenemos en la pantalla los tres momentos donde Jesús predijo su muerte. La primera predicción la encontramos en Marcos capítulo 8, 31 al 35, y después de que Jesús predice su muerte, no sé si se acuerdan, ocurre cuando Pedro lo reprende y le dice: Jesús, usted no se va a morir, eso es imposible. Y Jesús reprende de vuelta a Pedro, le dice: aléjate de mí, Satanás. Y después de ver la reacción de los discípulos, Jesús sabía que era un momento para enseñarles, y entonces les enseña. Y la lección básicamente es: si alguno quiere ser mi discípulo, que se niegue a él mismo, que cargue su cruz y que me siga. La segunda predicción la encontramos un capítulo después, interesantemente en los mismos versículos 31 al 35. Jesús anuncia que va a morir. ¿Y cómo reaccionan los discípulos? Leemos de que los discípulos empezaron a preguntarse entre ellos quién era el más importante. De nuevo, una reacción negativa. No estaban entendiendo lo que Jesús quería comunicarles, y entonces Jesús aprovecha el momento para enseñarles. ¿Qué les enseña en esta ocasión? Les enseña que el más importante es el último de todos, y el que sea servidor de todos. Y de hecho aprovecha la pregunta y la enseñanza y se las ilustra de alguna manera trayendo un niño al centro. Y les dice: el que quiera ser el más importante tiene que ser como un niño.
Y la tercera predicción es la que acabamos de leer el día de hoy en nuestro pasaje. Los discípulos también tienen una reacción, Jacobo y Juan, y los otros 10 se indignan, quieren los mejores puestos, y Jesús al final del pasaje les da la lección, que es que la verdadera grandeza está en servir a otros. Entonces vemos 3 predicciones, 3 reacciones negativas de los discípulos y 3 momentos de enseñanza de Cristo. Las similitudes y las semejanzas no son una coincidencia, más bien todo lo contrario. Hice esta barrida de los últimos 3 capítulos para que fuera evidente para todos nosotros que Jesús tenía un claro propósito en sus últimos días de vida para enseñarle a los suyos lo que implicaba ser un discípulo. La hora de su muerte se estaba acercando y Jesús quería que esto quedara tan claro como el agua. ¿Qué quería que quedara tan claro como el agua? Que para ser sus seguidores debemos abrazar una vida de servicio, entrega y sacrificio. Y esto me hizo hacerme una pregunta, y la pregunta que me hice fue la siguiente. Si vemos Marcos 8, 9 y 10, la sección central del Evangelio, que Jesús fue tan incisivo en esto, tan insistente en esto, es porque para él era importante. Y entonces la pregunta que yo me hice y les hago a todos ustedes es, ¿será para nosotros esto tan importante? ¿Será para nosotros tan importante tener una vida de servicio, entrega y sacrificio? Y tal vez para ayudarnos a contestar esa pregunta, quiero que lo veamos de esta manera. Muchas veces hemos tratado de resumir el cristianismo a una definición o como a una idea más concisa, más pequeñita, y eso está bien, pero muchas veces termina siendo contraproducente porque detrás del esfuerzo de resumirla dejamos de lado, dejamos por fuera un montón de elementos e ingredientes que realmente son muy importantes. Entonces, si alguien les preguntara a ustedes hoy cómo resumirían el cristianismo, quiero que piensen en cuál sería su respuesta. 5 segundos para pensarlo. Ya lo pensamos. Ahora mi pregunta es, ¿incluyó nuestra respuesta elementos o ingredientes como el servicio, la entrega y el sacrificio? Porque lo que Jesús quiere enseñarnos en este pasaje básicamente es eso. Si no hay mucho servicio en nuestra vida y mucha entrega y mucho sacrificio, no sé si podríamos decir que hay mucho de Jesús en nosotros. Porque entrega, servicio y sacrificio es igual a Jesús. Y sin mucho de esto, no sé si hay mucho de Jesús en nosotros. Y el cristianismo gira alrededor de Cristo. Entonces, ese es el mensaje principal del pasaje que tenemos al frente el día de hoy. Pero para profundizar más en esta idea, quiero que desarrollemos 3 puntos. Y el primer punto es que en este pasaje vemos, o Jesús nos enseña, y lo puso de una manera un poco más coloquial, tal vez para que no nos lo olvidemos, a no arrugarnos, a no evitar y a no posponer lo que sea necesario con tal de perseguir su voluntad. Los versículos 32 al 34, que son los que leímos al principio del pasaje, nos enseñan que Jesús iba caminando rumbo a Jerusalén. Ya sabemos que iba rumbo a Jerusalén porque se acercaba la hora de su muerte. Jesús sabía que comería por última vez la Pascua con sus discípulos y que luego de eso sería entregado, como decía Juan en el capítulo 1 de su Evangelio, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ante esta realidad no se arrugó, ni la pospuso, ni la evitó, no titubeó ni trastabilló. Quiero que lo leamos como lo expresa Lucas. Lucas 9:51 dice así. Como se acercaba el tiempo de que fuera llevado al cielo, Jesús se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. ¿Ven la conexión? Ser llevado al cielo implicaba ir a Jerusalén. Y para ser llevado al cielo antes tenía que morir y antes tenía que ser sepultado. Entonces, de alguna manera lo que Lucas está diciendo aquí, como se acercaba la hora de su muerte, Jesús se hizo el firme propósito de ir
a Jerusalén. Entonces, esto nos enseña que Jesús no esquivó la voluntad de su Padre, sino que, como dice Lucas, se hizo el firme propósito de cumplirla. Me gustó mucho lo que un comentarista llamado Jason Mayer expresó al respecto. No se confundan, no es John Mayer el cantante, es Jason Mayer. Dice así, dice, Jesús tenía un propósito en cada paso, porque el plan del Padre era la misión del Hijo. Está como muy poético y por eso me gustó. La razón por la que Jesús se hizo el firme propósito de ir hacia Jerusalén y abrazar el momento de su muerte era porque el propósito de Jesús era cumplir, la misión de Jesús era cumplir el propósito de su Padre. Vemos en el pasaje de hoy un detalle pequeño y que podría parecer insignificante, pero que viene a reforzar esta idea de que Cristo vivía y caminaba en misión para cumplir el propósito de su Padre. Dice el texto, iban de camino subiendo a Jerusalén y Jesús se les adelantó. Los discípulos estaban asombrados. Cuando leemos la Escritura tenemos que hacer muchas preguntas. ¿Por qué se asombraron? ¿Qué les causó asombro? Iban caminando nada más. Y a veces la Escritura no nos da muchas respuestas, pero si profundizamos en ella vamos a encontrar cosas que a veces no parece que están a la superficie, pero que realmente está ahí. Entonces Jesús se adelanta y los 12 se sorprenden, se asombran. ¿Por qué? Porque lo que Jesús estaba haciendo era algo poco común. El comentarista Mark Strauss dice que en esta sección Marcos nos muestra a un Jesús más intenso, ya que lo usual era que el rabí o el maestro, que era la figura que Cristo tenía en medio de los 12, era que caminara al lado o muy de cerca o en el centro de sus discípulos. Pero en esta ocasión vemos que Jesús toma la delantera, dice literalmente, Jesús se les adelantó. Y los discípulos se asombraron. Seguro se preguntaron, ¿por qué se adelanta? ¿Qué lo emociona? Cuando alguien se adelanta es porque quiere llegar rápido y quiere conseguir algo. Jesús se adelantó y los discípulos se asombraron. Pero ¿hacia qué tomó Jesús la delantera? El pasaje nos da la respuesta. Versículo 33, vamos rumbo a Jerusalén, por eso me estoy adelantando. Voy abriendo camino porque vamos rumbo a Jerusalén. Y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán. Pero a los 3 días resucitará. Jesús se adelantó y iba abriendo camino para cumplir la voluntad de su Padre, costara lo que costara. Jesús se adelantó porque iba a abrazar la cruz. El hecho de que esta predicción la hayamos leído 2 veces en el Evangelio de Marcos no debería llevarnos a leerla con rapidez. De hecho, creo que podría ser el peor error que podríamos cometer. Cuando encontremos este tipo de pasajes en la Escritura, tenemos que leerlos con calma y pedirle al Señor que verdaderamente baje esa información que estamos leyendo y procesando con nuestra mente, que baje a nuestro corazón. Jesús iba a ser entregado. Los judíos lo iban a condenar a muerte y luego lo iban a entregar a los gentiles, es decir, a los romanos. Y los romanos iban a burlar de él, lo iban a escupir, lo iban a azotar y lo iban a matar. Cuando dice que iba a ser condenado a muerte, se refiere a que Jesús fue juzgado. Jesús fue juzgado ante un tribunal por los judíos. Y siendo un cordero sin mancha, siendo inocente, fue acusado como culpable por nosotros. Una vez que fue condenado, fue entregado a los romanos para que los romanos hicieran con él lo que mejor consideraran. Y los romanos se burlaron de él. Más adelante en el Evangelio de Marcos vamos a llegar a esa parte y vamos a estudiarla con detalle, pero
se burlaron de él poniéndole una corona de espinas en su cabeza, mofándose de él. Pusieron un rótulo en la cruz que decía: este es el rey de los judíos. Le pusieron vestiduras púrpura, haciendo alusión a como si él fuera la realeza. Le gritaban: si tú eres quien dices ser, bájate de la cruz, sálvate a ti mismo. Lo escupieron, lo azotaron y finalmente lo crucificaron y lo mataron. Pero Jesús no se arrugó, no evitó eso, no lo pospuso, sino que se hizo el firme propósito de ir hacia adelante. Yo no sé ustedes, pero para mí el actuar de Jesús es completamente antinatural. Nosotros hubiéramos hecho lo contrario. ¿Cómo hizo Jesús para actuar así? ¿Cuál era su secreto? Dice el texto: se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán, pero a los 3 días resucitará. Jesús ponía su mirada en la resurrección y en lo que ésta iba a lograr. Quiero que lo leamos en Hebreos 12:2. Dice así: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, ahí está el secreto, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Jesús soportó la cruz y la vergüenza que ella implicaba por el gozo que le esperaba. En este caso nos habla de la resurrección, pero el gozo que Jesús tenía en mente era mucho más que solamente el hecho de saber que se iba a levantar de entre los muertos. El gozo que le esperaba a Jesús, yo creo que en primera instancia implicaba saber que iba a cumplir la voluntad de su Padre. Recordémonos la frase de Jason Merrill: Jesús tenía un propósito en cada paso porque el plan del Padre era su misión. Jesús se gozaba en obedecer a su Padre y Jesús se gozaba en caminar en dirección a la voluntad de su Padre. Y si la voluntad de su Padre implicaba su muerte y su sacrificio y su sufrimiento, Jesús encontraba gozo en eso, por más loco que suene. Jesús se gozaba en estar una vez más sentado a la derecha del Padre. Recordemos que Jesús no empezó a existir en el momento en el que tomó forma de humano, en el momento en el que se encarnó. Juan 1, en el prólogo del Evangelio nos dice que en el principio estaba Dios, en el principio estaba el Verbo y el Verbo era Dios y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Cristo. Cristo no tuvo un principio, Cristo no tuvo y no va a tener un final, siempre ha sido eterno, no creado. Pero en el momento en el que tomó forma de humano se rebajó. Y de alguna manera la comunión con su Padre no cambió en el sentido de que se haya roto, pero ya no estaba en el cielo. Y Jesús se gozaba en saber que iba a estar de nuevo sentado a la derecha del Padre. Y Jesús se gozaba. Y creo que muchas veces, tal vez no nos imaginamos esto, pero yo estoy seguro que Jesús en la cruz tenía claro lo que su salvación iba a lograr por cada uno de nosotros. Un día Rodri hizo como un chat masivo donde manda reflexiones que él escribe todos los días. Y un día de estos mandó una donde decía, Jesús murió por nombres, dando a entender que cuando Jesús estuvo en la cruz no murió por una pelota de gente, sino que murió por cada uno de los que iban a llegar a ser sus hijos. Murió por Sergio, y murió por Luciana, y murió por Andrés, y murió por Daniela, y por Patiño, por Neshmi. Jesús se gozaba en eso. Y porque se gozaba en eso, se hizo el firme propósito de ir hacia adelante. Una vida de servicio, una vida de entrega, una vida de sacrificio. Así que de este primer punto quiero que nos llevemos 2 cosas. Lo primero es que imitemos a Jesús y seamos intencionales y hagámonos el firme propósito de ir hacia adelante en lo que implica agradar a Dios. La voluntad de Dios para todos sus hijos es la misma, es que lo conozcamos, que seamos perdonados, que tengamos una relación con Cristo, que seamos santificados. La Escritura es clara en eso, pero
también todos somos diferentes y todos estamos en diferentes etapas de la vida, enfrentando diferentes circunstancias. Y estoy seguro que muchas veces Dios es demasiado claro con lo que quiere y espera de nosotros. Cosas tal vez muy específicas, cosas tal vez muy puntuales, en su trabajo, con su familia, donde usted se desarrolla, donde usted se desenvuelve. Y tal vez algunos de nosotros hemos estado como, según nosotros, haciéndonos los locos, como tal vez si me parqueo por aquí, Dios no se va a dar cuenta y tal vez negocio con Él y no ya, pero en 2 años. No seamos así. Hagámonos el firme propósito de decir, cueste lo que cueste, yo quiero vivir para agradar a mi Dios. Quiero que mi propósito sea cumplir la misión de Dios. Y lo segundo que quiero que nos llevemos de este primer punto es que posiblemente tomamos esa determinación, queremos vivir de esa manera, pero luego no es fácil. Y en el momento en el que tenemos que tomar la decisión, nos da temor, nos da pena, nos da vergüenza, no sé lo que pueda implicar para cada uno de ustedes, pero ahí es donde tenemos que, igual que Jesús, poner nuestra mirada en la esperanza futura. No pensar en lo que va a costar en el momento, no pensar en lo que voy a tener que dejar, en lo que voy a tener que renunciar, o cómo me va a doler, o cómo me va a haber perjudicado. Dice Pablo en el libro de Romanos que los sufrimientos de este tiempo presente no se comparan con la gloria venidera. Entonces, imitemos a Jesús, no evitemos la voluntad de Dios en nuestra vida, abracémosla y caminemos hacia adelante en ella. Y cuando sea difícil dar pasos hacia adelante, pongamos nuestra mirada no en la dificultad presente y momentánea, sino en la recompensa futura que recibiremos. Entonces, primer punto, Jesús nos enseña a no evitar y no posponer y no arrugarnos ante seguirlo cueste lo que cueste. Punto número 2, Jesús nos da el mayor ejemplo de ese estilo de vida al ir a la cruz por nosotros. Mientras que los 12 apóstoles claramente eran un contraste de eso en este momento. Después de que Jesús predice su muerte, esto es a veces como fuera, ¿verdad? Como que la volaron del estadio, ¿verdad? Jesús acaba de predecir su muerte, inmediatamente dicen, queremos los mejores puestos. Los discípulos estaban perdidos, no se estaban imaginando lo que Jesús quería comunicarles. Ellos lo que tenían en mente seguía siendo la idea de que Jesús venía a ser un Mesías político, un hombre más que venía a liberarlos de la opresión del imperio romano. Ellos pensaban que la salvación que necesitaban era simplemente una salvación del tiempo presente. Todavía no habían entendido que la mayor necesidad era su condición interna, la condición de su corazón y ser rescatados de su pecado. Sin embargo, no entendiéndolo, como parecía que se aproximaba la hora de que Jesús iba a librar batalla, lo predijo 1 vez, 2 veces, 3 veces. Ya estaban llegando a Jerusalén, entonces seguro decían, de seguro ya va a llegar. Aprovecharon la oportunidad y pensaron que era una buena idea externarle su petición. Pero estaban perdidos. Quiero que de hecho leamos lo que dice Lucas 18, 31 al 34. Dice así. Esta es la misma versión de lo que estamos leyendo el día de hoy, pero en el Evangelio de Lucas. Dice, entonces Jesús tomó aparte a los 12 y les dijo, ahora vamos rumbo a Jerusalén, donde se cumplirán todo lo que escribieron los profetas acerca del Hijo del Hombre. En efecto, será entregado a los gentiles, se burlarán de él, lo insultarán, le escupirán y después de azotarlo, lo matarán, pero al tercer día resucitará. Versículo 34, los discípulos no entendieron nada de eso. Les era incomprensible, pues no captaban el sentido de lo que les hablaba. Es como si Jesús les estuviera hablando en chino. Sin embargo, Jacobo y Juan, en su ignorancia, revelaron lo que había en su corazón. Ellos dijeron, si Jesús va a venir a pelear por nosotros contra los romanos, va a sufrir, pero al final va a ganar. De cuando gane yo quiero el mejor puesto. Yo quiero el puesto de honor.
Su actitud es como la de niños inmaduros. Hace unos pasajes leímos de que seamos como niños, no como ellos. En la versión de Mateo se nos dice que llevaron a su madre inclusive, para que les ayudara a interceder delante de Jesús. Eran tan inmaduros que ya siendo unos grandulones, se volvieron a meter debajo del ala a la mamá para decirle, mami, por favor pídale a Jesús. Y no solo acuden a su madre, sino que también tratan de manipularlo o convencerlo. Maestro, le dijeron, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Cuando un niño hace eso, ¿qué es lo que uno ya sabe que viene después? De algo que no le voy a decir que sí, ¿verdad? Si no, ¿para qué me hace tanto wiri wiri? Pídalo nada más. Si mi hija me dice, papi, pásame el juguete, y yo se lo voy a pasar porque quiero que esté feliz, pero si me dice algo que yo sé que ella sabe que no, seguro me va a pedir cacao antes. Papi, por favor, te lo pido, dame lo que te voy a pedir. Y uno se queda como, ¿con qué va a salir? Básicamente lo que ellos querían era como tener carta blanca. Jesús, te vamos a pedir algo, pero antes de pedírtelo, haznos saber si tenemos carta blanca o no. Y según ellos Jesús les iba a responder, sí, claro, está bien, pídame lo que quiera. Jesús sabía que tenían algo entre manos y por eso les lanza la pregunta, ¿qué quieren que haga por ustedes? Y ellos responden, concédenos que en tu glorioso reino uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Si hubiéramos leído esto antes de leer el pasaje de Lucas donde estaban perdidos, tal vez algunos de nosotros nos hubiéramos imaginado que ellos más bien estaban pidiendo algo lindo, como que estaban reconociendo que Jesús iba a traer un reino celestial. Pero no, ellos no estaban pensando en eso. Por más que diga glorioso reino, no nos imaginemos la venida de Cristo. Ellos estaban perdidos. Se estaban imaginando simplemente que Jerusalén en el tiempo presente, en aquel entonces, iba a ser restaurada y que los romanos iban a ser derrotados. Esto es irónico, porque Jesús no venía a ser un Mesías político, sino un Mesías espiritual. Jesús no venía a asegurarnos campos en tronos, pero sí va a haber alguien a su derecha y a su izquierda. Un criminal y otro criminal. Lo que ellos estaban imaginando como Jesús va a ir a ganar, va a ser el rey, van a haber dos tronos, jamás estaba pasando por su cabeza que ese hombre iba a ser colgado y que efectivamente iban a haber alguien a su derecha y a su izquierda, pero iban a ser malhechores. Yo me imagino que Jesús estaba por dentro como diciendo, no puede ser posible, no puedo creerlo. Seguro como, ¿verdad? Como sacudiéndose la cabeza. Y de hecho su respuesta dice, no saben lo que están pidiendo. ¿A qué? Y entonces Jesús les responde, no saben lo que están pidiendo. Entonces les lanza una pregunta de vuelta, les dice, ¿pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo bebo o pasar por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado? ¿A qué se está haciendo referencia Jesús con esto? ¿Qué es esto de la copa y qué es esto del bautismo? Bueno, básicamente ambas ilustraciones hacen referencia al sufrimiento que Cristo iba a padecer. En el Antiguo Testamento encontramos varias referencias, sobre todo en los libros proféticos, el libro de Isaías, el libro de Jeremías, que relacionaban la copa con la ira. Beber una copa era alusivo a ser el recipiente sobre el cual iba a ser derramada la ira de Dios. De hecho, más adelante, si se acuerdan, vamos a llegar al momento donde Jesús va al huerto de Getsemaní a orar a su Padre y en su momento de desesperación, la noche antes de ser crucificado, ora a su Padre y le dice, Padre, si es posible, te pido que por favor no me hagas beber este trago amargo, quita esta copa de mí. Pero luego encontramos inmediatamente el punto número 1. Jesús no esquivó ni se arrugó ante la voluntad de Dios y por eso le dijo, Padre, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces cuando les lanza la pregunta a los discípulos, ¿pueden ustedes beber acaso del
trago amargo de la copa que yo voy a beber? Lo que Cristo estaba haciendo referencia era que en la cruz Él iba a ser el recipiente sobre el cual la ira de Dios iba a ser derramada sobre Él. Él iba a ser la copa donde esa ira iba a caer. Y esto es muy importante porque muchas veces, y con el pasar del tiempo, me he dado cuenta que muchos cristianos en realidad no entienden, y ni siquiera voy a decir a profundidad, porque esto no es a profundidad, es lo más básico del Evangelio. La razón por la que la muerte de Cristo en la cruz nos puede otorgar salvación no es simplemente porque Cristo murió, sino porque en su muerte Cristo estaba siendo nuestro sustituto, estaba recibiendo nuestro castigo. Y nuestro castigo no hace referencia únicamente a la muerte. La Biblia sí dice, la paga del pecado es la muerte, pero Cristo estaba recibiendo también el castigo por nuestros pecados. El Dios de las Escrituras es un Dios santo, y como santo no tiene comunión con el pecado y no le gusta el pecado. De hecho, aborrece y odia el pecado. Y si no lo aborreciera y no lo odiara, no sería Dios, porque ¿qué clase de Dios podría encontrar deleite en lo bueno, en lo malo, perdón? Entonces Cristo en la cruz se bebió la gota, se bebió la copa de la ira de Dios hasta la última gota por nosotros. Y luego habla de la prueba de su bautismo. Esto no hace referencia al sacramento del cual participamos cuando ponemos nuestra fe en Cristo y simbolizamos externamente la salvación que ha ocurrido en nosotros interiormente, sino que era una manera de explicar la intensidad y el grado de sufrimiento que Cristo iba a padecer. Recordemos que la palabra bautizar en el idioma original, en el griego, literalmente significa sumergir o hundir a alguien en algo. Entonces, cuando Cristo habla de la prueba del bautismo que va a enfrentar, hace referencia a que el sufrimiento que con el cual Él se va a encontrar es de tal magnitud que no es como que algo de Él no va a ser mojado por eso. Me pasó la última vez que bauticé a alguien aquí adelante, que creo que ahí está, lo estoy viendo, sí. Ojalá ya me haya perdonado. Lo pegué contra el borde de la piscina. No lo medí bien, y tras de que lo pegué contra el borde de la piscina, no lo sumergí por completo. Entonces estaba mojado de aquí para abajo y tenía todo el copete seco. Y entonces yo dije, qué mal lo bauticé. Y quería volver a sumergirlo, pero dije, no, seguro, como que me dio vergüenza. Y salió de la piscina o de la tina y la esposa me dijo, lo hubiera vuelto a bautizar. Yo le dije, sí, ¿verdad? Pero digamos, eso no fue así con Cristo. No iba a haber ni una parte de su alma, de su corazón, de su espíritu, de su cuerpo que no estuviera totalmente sumergida y hundida en dolor, en agonía, en sufrimiento, en aflicción. Por eso es que Cristo les dice, ¿pueden acaso ustedes pasar por la prueba del bautismo que yo voy a pasar? La pregunta que Cristo le lanza, ¿pueden acaso? Varios comentaristas afirman de que posiblemente era una pregunta retórica, es decir, Cristo no esperaba una respuesta de vuelta. Él sabía claramente que no podían. Pero los discípulos, Juan y Jacobo, no sé cómo decirlo, se atribuyen no sé qué y dicen, sí podemos. De hecho, estaban tan poco capacitados para poder pasar por lo que Cristo iba a pasar, que en el momento en el que arrestaron a Cristo, dice Marcos, que salieron huyendo y lo abandonaron. Y según ellos, podían pasar por lo que Cristo iba a pasar. Otra vez me imagino a Jesús como diciendo, no puede ser posible. Todos los discípulos no solamente eran
egoístas, queriendo lo mejor para ellos, sino que también eran orgullosos. Pero entonces, ¿por qué Cristo les responde como que sí podían? Sí podemos, respondieron ellos. Y entonces Cristo les dice, ustedes beberán de la copa que yo bebo y pasarán por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado. Si era una pregunta retórica y si efectivamente ellos no podían, ¿por qué Cristo responde como que sí podían? Bueno, porque eventualmente ellos iban a sufrir por Cristo. No de la manera en la que Cristo iba a sufrir por nosotros y por ellos mismos, porque nadie más puede sufrir así, pero sí les iba a tocar sufrir por Cristo. De hecho, un dato interesante es que Jacobo y Juan, los hermanos que estaban pidiendo los mejores puestos, terminaron siendo el primer apóstol en morir y el último apóstol en morir por la causa de Cristo. En Hechos capítulo 12 encontramos cuando Herodes manda a decapitar a Jacobo, el primer mártir de la iglesia. Y la escritura termina en el libro de Apocalipsis contándonos que Juan, su hermano, estaba exiliado. No por que quería irse a Guanacaste a descansar, sino que lo mandaron a una isla a morir solo. Entonces, irónicamente, los que querían los mejores puestos terminaron siendo los que inauguraron y concluyeron la era de los apóstoles. Tenía razón Cristo con que de alguna manera iban a beber la copa y ser bautizados. Ante esto que hicieron los otros días, dice que se indignaron. Y no se imaginen una indignación como de, qué bárbaro Jacobo y Juan. Jesús va a sufrir y en vez de consolarlo y abrazarlo y decirle, y vamos a estar con vos, buscando los mejores puestos. No, ellos se indignaron porque seguro pensaron como, nos van a robar la vuelta. Porque solo hay una derecha y solo hay una izquierda. Y si la tienen Jacobo y Juan, los demás no la vamos a tener. Me imagino sobre todo Pedro. ¿Por qué digo Pedro? Porque Jesús tenía los 12, pero también tenía como un círculo más, un anillo más íntimo todavía. ¿Y quiénes eran? Jacobo, Juan y Pedro. Y seguro Pedro como que no se durmió un toque ahí y dijeron Jacobo y Juan, vámonos. Y llevémonos a nuestra mamá para que pregunte por nosotros. Dice que se indignaron. Todos los discípulos no solo eran egoístas, queriendo lo mejor, no solamente eran orgullosos, pensando que podían pasar por lo que Cristo podía pasar, sino que también eran envidiosos, querían o no querían que los otros tuvieran lo que ellos no podían tener. Así que esta sección nos muestra el gran contraste entre Cristo y sus discípulos. Mientras ellos solo pensaban en estar preocupados por ellos mismos, en su reputación, en su prestigio, en su prominencia, en sus privilegios y en sus aspiraciones, Cristo solo tenía en mente entregar su vida por ellos y por todos nosotros. Cada vez que yo me imagino a Cristo haciendo como no puede ser posible, esa es mi imaginación. Pero más bien lo que yo creo que este texto nos debería hacer imaginarnos es a Cristo pensando, precisamente por esta razón es que voy rumbo a Jerusalén, para pagar por sus pecados y por los pecados de todos los que pongan su confianza en mí. Esto nuevamente nos enseña que la vida cristiana es una vida de servicio, entrega y sacrificio, porque Cristo iba a entregar su vida primeramente por los que acababan de ser egoístas, orgullosos y envidiosos. Es una vida de servicio, entrega y sacrificio, aun cuando no sea fácil y aun cuando los demás no lo merezcan. Si hay días como cuando nos levantamos y decimos, la verdad es que creo que hoy me puedo dar como feriado de servir a otros, como que hoy ocupo que me sirvan a mí, hoy ando como en échele. Está bien, hay días donde nos sentimos así, pero no hay feriado. Y tenemos que en esos momentos voltear a la cruz y pensar en lo que Cristo hizo por nosotros. Tercer punto y último, Jesús nos enseña que la verdadera grandeza está en servir a los demás y en ser esclavos de todos. El versículo 42 para mí es de los versículos que más me hablan de la gracia de Cristo.
Dice, así que Jesús los llamó y les dijo, y alguien podría estar pensando como, pero ¿a dónde ve la gracia de Cristo ahí? Bueno, yo la veo demasiado, porque yo se hubiera pegado un cosco a los discípulos. Para ese momento ya mi paciencia, mi gentileza y mi amabilidad se hubiera agotado por completo. Yo imagino como Jesús diciéndole, ¿cómo es posible que después de 3 años todavía no hayan entendido? Pero no lo hizo. Pongámonos en los pies de Cristo en esa situación. Estaba posiblemente a una semana de morir. Y de los 12 dependía el nacimiento de la iglesia. Seguro Cristo era como, fallé. Me equivoqué con la escogencia. Pero Cristo no hizo eso. Y Cristo no falló. Y Cristo no se equivocó. La razón por la que en los evangelios aparece tanto la metida de pata a los discípulos es para que nosotros podamos vernos en ellos. Entonces Jesús no los trapió, sino que Jesús, versículo 42, los llamó y les dijo. Jesús los convocó y una vez más les enseñó. Con toda la paciencia y todo el amor y toda la gracia. ¿Y qué les enseñó? Les dijo, como ustedes saben, los que se consideran los jefes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús establece un claro contraste entre las figuras de autoridad del tiempo presente y los que eran sus seguidores. Dice que los altos oficiales y los jefes de las naciones oprimen y abusan de su autoridad, pero dice, entre ustedes no debe ser así. ¿Qué era lo que hacían los importantes de la época de Jesús? Se aprovechaban de su cargo para beneficio propio, sin importar lo que eso pudiera generar en otros. Y eso era lo que los discípulos estaban haciendo. Cuando Jacobo y Juan estaban pidiendo los mejores puestos, no estaban pensando en lo que eso podía generar en los otros 10. Aquí vemos la naturaleza del hombre totalmente dominándonos y haciéndonos actuar de maneras pecaminosas. Todos nosotros hemos sido cegados por nuestros deseos pecaminosos y nos llevan a actuar de esa manera, donde los demás no importan y solo importo yo. Ante esto Jesús le dice a sus discípulos, entre ustedes no debe ser así, más bien todo lo contrario. Jesús les enseña que la verdadera grandeza no está en el cargo que ocupen, sino en cómo utilizan su vida para tratar a los demás. Jesús nos enseña que la verdadera grandeza radica en servir a otros. Quiero darles un mal ejemplo y un buen ejemplo. Un mal ejemplo es el mío. Esta semana me invitaron a predicar en la capilla de Cepa, que es un seminario que queda a la par del Walmart de San Sebastián. Y cuando me habían hecho la invitación hace unos meses y yo he aceptado, no tenía noción de que el mismo fin de semana me tocaba predicar aquí en la iglesia. Entonces dije, tengo una buena idea. Antes de que me diera cuenta que la misma semana dije, voy a dar un sermón que ya he dado y simplemente lo doy ahí. Pero cuando me di cuenta que la misma semana dije, lo voy a preparar para ESEPA y así lo puedo dar, lo practico y vengo más afilado el fin de semana. Entonces, para eso tenía que el martes dejarlo listo sí o sí porque era el miércoles. Entonces me fajé el martes y le di todo el día, acabé como a las 9 de la noche y lo tuve listo. Como en la tarde, como a las 6, Iván, que viene aquí a la iglesia y es el director de CEPA, quien me invitó a predicar, me mandó el afiche como del invitado y decía Sergio Esteves, pastor Casa 242, la lección principal de Jesús rumbo a Jerusalén, Marcos 10, del 32 al 45. Y una foto mía ahí, todo guapo. Y yo vi la invitación y yo me sentí como doña toda. Sentí la grandeza así, subiéndome.
Eso mismo que sintieron Jacob y Juan, como, ma, usted y yo nos merecemos esos puestos, vamos por ellos. Esa misma grandeza que sienten los altos oficiales y los jefes de las naciones para decir, no me importa, oprimámoslo, abusémoslo. En media preparación del sermón. Y porque tenía el sermón fresco, luego pude decir como, ma, ¿qué me pasa? Yo voy a ir ahí a servir nada más. No para salir en afiches, ni para que me publiquen en redes sociales, ni para que digan, ay, invitaron a Sergio a predicar en la capilla de Cepa. Y estando ahí fue tan especial, fue tan lindo, me di cuenta que de eso se trata. No se trata de nada más. El buen ejemplo es que hoy venía para acá y me mojé. Yo entré aquí con la camisa muy mojada y después de salir de orar, Rubén me dijo, ma, ¿querés que cambiemos la camisa si no te incomoda? Y yo le dije, no, ma, tranquilo, así me voy a mandar. Pero yo me puse a pensar luego como, yo le hubiera ofrecido mi camisa a alguien más para yo ponerme la camisa mojada y que él tenga la camisa seca. No sé si me hubiera pasado como así, de primera mano. Esa es la vida que Jesús quiere que tengamos, una vida de servicio. John MacArthur, un pastor en California, explica que el significado principal de la palabra servidor es ser como un mesero, alguien que atiende a los demás, alguien que atiende a las mesas. De hecho, quiero que leamos Lucas 22, 24 al 27, dice así. Es el mismo pasaje y veamos cómo Jesús lo asocia con la misma idea. Tuvieron además un altercado sobre cuál de ellos sería el más importante. Jesús les dijo, los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos y los que ejercen autoridad sobre ellos se llaman a sí mismos benefactores. No sea así entre ustedes. Al contrario, el mayor debe comportarse como el menor y el que manda como el que sirve. Porque ¿quién es más importante, el que está a la mesa o el que sirve? No es el que está sentado en la mesa, efectivamente. Sin embargo, yo estoy entre ustedes como uno que sirve. ¿Ven la imagen del mesero? Ayer celebraron en la familia de mi esposa que su abuelito cumplía 95 años. Hicieron una fiesta, nada ostentoso. Reservaron un rancho de una casa club en un condominio. Había arroz con pollo, frijoles, papitas tostadas, gaseosas, pero había meseros. Y para mí eso no es común, que haya meseros. Y los meseros, ¿qué hacían? De servir a todos los invitados. Ofrecerles de tomar, servirles el almuerzo, partir el queque, recoger toda la basura. Y todo el mundo sabía que eran meseros porque se veían como meseros. Andaban vestidos de pantalón negro y camisa blanca y porque andaban con su bandeja sirviendo a todos los invitados. Eso es lo que Cristo nos está invitando. Y nos está invitando, la invitación no es tanto hacerla, la invitación es pedirle al Señor que nos ayude a entender que esa es la grandeza. Que vean a Casados 42 y que sea evidente que somos una comunidad que sirve a los demás. Que no importa cómo nos vistamos por fuera, que puedan ver por dentro como que andamos de blanco y negro, como si fuéramos meseros con nuestras bandejas, sirviendo al mundo. Ven qué bonito lo escribe Jason Mayer en su comentario. Dice, Jesús no les dice, dejen de querer ser grandes. Jesús no los reprende por su búsqueda de grandeza. Más bien Jesús redefine la búsqueda, redefiniendo la grandeza. La verdadera grandeza no se trata de qué tan alto puedas escalar al pisar y pasar por encima de tantas personas como sea posible. Se trata de cuán bajo se pueda llegar para servir a la mayor cantidad de personas visibles. Esta es la invitación para todos nosotros, independientemente tengamos un gafete en nuestro cuello que nos identifique como servidores. De manera similar, pero todavía aún más fuerte, Jesús dice, el que quiera ser el primero, que busque ser esclavo de todos.
Y es una palabra fuerte, es una palabra que seguro genera como anticuerpos en nosotros, porque sabemos que hubo un tiempo en nuestra sociedad donde hubo esclavitud y no estamos a favor de eso. Pero efectivamente comunica lo que Jesús quería transmitirnos. La diferencia entre un servidor y un esclavo radica principalmente en el grado de libertad que la persona tiene. Es decir, lo que Jesús quería enseñarnos es que para aquellos que somos seguidores de Jesús, no es como que existe una opción. No es como que existe una opción. Si somos sus discípulos, estamos llamados a este estilo de vida. A entregar nuestra vida por los demás, por su bienestar, por su edificación y por su bendición. Si alguien se siente aquí como, o está pensando como, es que yo no me apunté para eso, digamos, como cuando yo me apunté de cristiano no pensé que eso era lo que me estaba apuntando. Bueno, pues si no sabías, apuntó mal. Cuando ponemos nuestra fe en Cristo, dejamos de ser esclavos del pecado, adivinen para qué, para convertirnos ahora en sus esclavos. Cristo es nuestro Señor, Cristo es nuestro amo. La diferencia es que no es una esclavitud de tiranía, de que Cristo baja su zapato para oprimirnos. Cristo viene a darle vuelta más bien al modelo y a entregar su vida por nosotros para que luego nosotros podamos imitarlo a Él. Y si estamos teniendo como problemas con abrazar esto, Cristo termina diciendo, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Este título, que es uno de los títulos que más Cristo utiliza para referirse a Él mismo, estaba haciendo referencia a la visión del profeta Daniel en Daniel capítulo 7. Quiero que lo leamos. Daniel 7, del 3 al 14, dice así: en esa visión nocturna, visión nocturna, vi que alguien con aspecto humano, en otras versiones un poco más literales, en vez de que diga aspecto humano, dice a alguien como el Hijo del Hombre, que venía entre las nubes del cielo, se acercó al venerable anciano y fue llevado a su presencia. Y presten atención lo que pasó con el Hijo del Hombre. Se le dio autoridad, poder y majestad. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron. Su dominio es un dominio eterno que no pasará y su reino jamás será destruido. Cuando Cristo dice que ni siquiera aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, está haciendo referencia a esa descripción. Cristo es aquel que ha recibido todo dominio, que su reino no tendrá final, que todas las naciones y todas las lenguas y todos los pueblos lo van a adorar. Y dice que ni siquiera Él vino para que le sirvan, sino para servir. Entonces, si eso es cierto de Cristo, ¿cómo nosotros podríamos esperar algo diferente? Si precisamente lo que hace a un discípulo es que vive para imitar a su maestro. Por eso es que digo que la lección principal de Jesús para todos nosotros, rumbo a Jerusalén, es que podamos entender y abrazar que si queremos ser sus discípulos, tenemos que apuntarnos en la lista de querer ser sus servidores, sus esclavos y dar nuestra vida para el beneficio y para la bendición de todos. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos para vivir así? Porque si usted se va a ir de aquí hoy diciendo como mañana me convierto en un mesero de mi esposa, de mi jefe, de mis hermanos, de mi familia, del gimnasio, le va a durar como día y medio. Y a los 2 días usted va a sentir su carne así, yo, mis deseos, mis intereses, yo soy el más importante, los mejores puestos para mí, mis aspiraciones. Téngalo por seguro. ¿Saben cuál creo que yo es el secreto? Y es lo que menos nos gusta. Reconocer que somos unos grandísimos pecadores. Que hay pecado de orgullo en nosotros, que hay pecado de egoísmo, que hay pecado de envidia. Ahora que cantábamos la canción de en tu nombre se rompen cadenas, ¿qué pensaba usted? Posiblemente como yo pensamos en aquellas cosas que son las cosas con las que más luchamos. Pero habrá pensado alguien en su orgullo, habrá pensado alguien en su egoísmo, habrá pensado alguien en su envidia. Como que hemos hecho de esos pecados como pecados inferiores, cuando son pecados que realmente nos dominan.
Tenemos que reconocer nuestro pecado y una vez que reconocemos nuestro pecado, arrepentirnos de él y pedirle perdón al Señor y pedirle al Señor que nos transforme, que nos cambie. Ahí es donde está la verdadera transformación. No en decir, salgo de aquí y voy a ser un mesero, no. Sino en reconocer nuestra maldad y decir, Señor, si soy sincero, no veo como que hay grandeza en dar mi vida. Es demasiado contracultural, es demasiado antinatural. Pero solo el Señor puede hacerlo en nosotros. ¿Saben qué me sorprende? ¿Se acuerdan que Cristo dijo, no me corresponde decir quién está a la derecha ni a la izquierda, eso ya está decidido? Cristo estaba tan poco interesado en el reconocimiento, en ser la autoridad, en ser el protagónico, que no tuvo ni el más mínimo problema con eso. No hizo berrinche como los discípulos. Simplemente sabía que no le correspondía y estaba bien con eso. Yo no sé ustedes, pues yo quiero ser así. ¿En qué sentido? En entender que a nosotros no nos corresponde ser grandes. Mientras usted y yo sigamos teniendo espejismos de que fuimos llamados a ser grandes, va a haber una lucha constante en nuestro corazón. No fuimos llamados a ser grandes. Fuimos llamados para apuntar al que verdaderamente es grande. Yo quiero ser así como Jesús y saber quién soy, entender mi lugar y que verdaderamente hay alguien en autoridad y yo simplemente soy un simple mesero, un simple servidor, un simple esclavo, que aun cuando he hecho la mejor mayor obra, simplemente he hecho lo que me tocaba hacer. Estar tan libre de mí mismo que pueda entregar mi vida por otros. Pero cuando estamos llenos de nosotros mismos es imposible servir a los demás. Pero cuando estamos libres, vacíos de nosotros, ya no nos importa, ya no queremos ser grandes, ya no queremos ser los primeros, vamos a entregar nuestra vida por los demás.